César Litvin, que es profesor titular de impuestos de la Universidad de Buenos Aires, hombre que, bueno, obviamente sabe muchísimo de estas cosas y vamos a ver si aprendemos algo nosotros. César, Enrique Sea, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Enrique, un gusto saludarte. Igualmente y gracias por atendernos. César, bueno, primero voy a ir de lo general a lo particular, porque, bueno, el gobierno ya lleva un año y meses en el poder, valga el juego, la redundancia, y quería preguntarte, en materia impositiva, digamos, tanto en términos de los impuestos que los argentinos pagamos, la forma en que lo pagamos, la organización del ahora se llama ARCA, si tuvieras que hacer un pequeño balance, por supuesto, ¿cómo lo ves? El balance es positivo porque ya hay señales muy claras de que han bajado algunos impuestos y se han eliminado otros. Por ejemplo, con la ley de medidas fiscales se eliminó el ITI, que era el impuesto a la transferencia de inmuebles por parte de personas físicas y sucesiones indivisas. Era un impuesto que grababa el 1,5% precio de venta de los inmuebles. Eso ya no existe. Quiere decir que cualquiera que haya comprado un inmueble antes de 1 de enero de 2018, cuando lo venda no tiene que pagar ese impuesto. No se prorrogó el impuesto país, aumentó la base para el monotributo para que los servicios tengan más posibilidad de quedarse en el monotributo, que es un privilegio porque el salir del monotributo es un salto al vacío, ¿sí? Bueno, mejoró un poco el tema de autónomos, bajó básicamente el impuesto internos a los autos a través de eliminación de la etapa 1, y que queda una única etapa con una alícuota más reducida. Eso hizo que los autos bajen cerca de un 18 o 20% el precio de venta. Igual sigue siendo alto el contenido tributario en los autos. Ha bajado o eliminado, depende en algunos casos, el impuesto muy distorsivo, que es el impuesto a las exportaciones, que acá se llama retención a las exportaciones. Solo 12 países en el mundo lo tienen. Y además vemos ha bajado también para importaciones puerta a puerta, algunos derechos, algunos tributos. Hay buena voluntad y se entiende, y lo dice expresamente el presidente, lo dijo en la Asamblea Legislativa, que hay muchos impuestos y que hay que seguir bajando la carga tributaria, pero, digo, en la Argentina existe un federalismo fiscal muy deformado. Nación, provincia y municipios cobran impuestos. Algunas provincias y algunos municipios en lo que va del año pasado y este año han aumentado los tributos. Entonces no tiene mucho sentido que la nación haga el esfuerzo si después vienen las provincias y te aumenta ingresos brutos, que es el peor impuesto del sistema tributario argentino. Esto ya lo venimos hablando muchas veces. Y por el otro lado, los municipios empiezan a buscar nuevas tasas o aumentar las tasas municipales, que algunas de las tasas son verdaderos impuestos, pero que se disfrazan de tasa porque mide capacidad económica y no mide costo prestacional, ¿no? Entonces, me da la sensación de que todavía queda mucho por hacer. El gobierno nacional está en esa sintonía. Hay una promesa de reducir la cantidad de impuestos nacionales, pero el trabajo más arduo lo va a tener cuando tenga que enfrentarse o hacer un verdadero pacto, pero pacto que sea un pacto estricto, no como los pactos anteriores que no tenían sanciones por incumplimiento. Claro. Con las provincias, modificar sin lugar a duda el régimen de coparticipación, que hoy es totalmente obsoleto, donde hay ganadores y perdedores, y donde una parte puede ser el anuncio de ayer del ministro del super IVA o el IVA provincial, donde la nación cobre la alícuota de lo que representa hoy la recaudación propia del IVA, que es un impuesto coparticipable, y después cada provincia se arregla como quiere o como puede para poder financiarse. El problema que hay en las provincias es que el peor impuesto es el que más recauda. Claro. Más del 80% de ingresos propios es de ingresos brutos,
con lo cual se han acostumbrado a cobrar ese mal impuesto y a gastar tranquilamente porque le llega por un lado por coparticipación y por el otro lado por este impuesto, que además tiene un problema importante, este impuesto de ingresos brutos, que el 70% de la recaudación es anticipada. Claro. ¿Sí? Entonces el contribuyente en muchos casos tiene verdaderos saldos a favor, y esos saldos a favor en época de inflación se derriten como un helado en la mano, y además hay un problema cuando a una jurisdicción le vas a pedir que te devuelva lo que es tuyo, te miran con cara de pocos amigos, te cargan inspecciones, etcétera. Entonces, digo, ahí hay un tema importante a resolver. No alcanza todos los esfuerzos que haga la nación. Las provincias tienen una carga importante. Por ejemplo, ingresos brutos representa el 4,1% del PBI. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y tenés impuesto de sellos, que es otro impuesto medieval, que en época de la digitalización estamos cobrando impuestos a los instrumentos, Claro. ¿no? Sí, sí. La Edad Media. Sí, sí. Y además entorpece todas las operaciones inmobiliarias y las operaciones de compraventa de autos. Entonces, bueno, es lo que hay que trabajar mucho por trabajar, pero pongo énfasis en que es importante la voluntad política de provincias y municipios. El gobierno nacional cree que con la competencia entre jurisdicciones va a ser importante, como existe hoy en Estados Unidos. Sabes bien que Sí, sí. alguna gente se radica en determinado lugar para vivir porque es más barato de impuestos o para realizar emprendimientos, y en función de eso la idea es que las jurisdicciones que traten ásperamente al contribuyente, el contribuyente elija ir a otra jurisdicción. Esto no es un tema tan fácil porque las fábricas no tienen rueditas. Sí, es lo que te iba a decir. En Estados Unidos hay mucha más movilidad de todo, movilidad de capital, movilidad de la gente, hay ciudades equivalentes en todos lados, con servicios, entonces la gente se mueve de un lugar a otro, alquila, va, viene, hay un mercado de capitales muy ágil para manejar las transiciones y las mudanzas y lo que fuere. Argentina tiene serias restricciones en ese sentido, ¿no? Claro, sí, claro. Por eso es un tema que puede servir para nuevos emprendimientos donde el emprendedor pueda elegir, bueno, en lugar de instalarme en La Matanza, voy a 3 de febrero, que sale más barato. Sí, de hecho, como pasó en forma, yo diría, casi inédita en la Argentina, no, más que la vacunación, la pelea por la instalación del puerto para Vaca Muerta entre Buenos Aires y Río Negro, en fin, claro. cosas que nunca habíamos visto, ¿no? César, te lo pregunté, no me lo contesté todavía, pero refuerzo. Y el ARCA, porque cuando nosotros estudiábamos el tema allá por el 2023, ¿no? La FIP parecía tener algunos problemas vinculados con sus recursos humanos en términos de el tipo de recurso humano que se hace falta ahora en una gestión moderna, tecnológicamente más moderna, y por supuesto un déficit de tecnología importante derivado de lo que le pasa a todo el sector público, y yo te diría también en el sector privado, de subinversión en tecnológica. ¿Ha habido algo ahí o todavía está por ahora en la reestructuración de personas? El problema que hubo en AFIP es que el gobierno anterior no invirtió prácticamente en tecnologías, con lo cual todos los sistemas están un poco prendidos por alambre, ¿sí? Y eso hace que se caiga la página, eso hace que cuando uno quiera hacer los aplicativos, que serían los que antes eran los formularios, tenga complicaciones. Bueno, empezó la gestión del nuevo gobierno tratando de mejorar eso. Después se vino la reestructuración, el cambio de nombre, y la idea también es de racionalizar un poco la cantidad de colaboradores que tiene ARCA. Creo que están en ese trabajo, no es un trabajo de un día para otro, y creo que el punto que deberían apuntar es que inviertan mucho en tecnología, porque hoy una administración tributaria sin buena tecnología no cuenta con las herramientas indispensables para un buen control fiscal.
Bueno, ahora no tenés más remedio o no tengo más remedio que llevarte a la coyuntura. Hace un ratito hablábamos con Luis Seco, a quien vos conocés, por supuesto, es un economista, Sí. de los eventuales temas macroeconómicos vinculados con esta idea del gobierno de incentivar que salgan los dólares del colchón y que se consuma más con dólares, etcétera. Y le dije, mira, la parte técnica, impositiva, legal, etcétera, dejémoselo a los expertos, porque en mi caso, por lo menos, tengo serias limitaciones. Así que te pregunto, primero, digamos, ¿ves factible esto? Sin saber mucho de qué es esto, ¿no es cierto? O por lo menos yo no lo sé, pero por lo menos está claro que el gobierno quiere que la gente, el otro día el ministro Caputo, no sé si fue ayer o antes de ayer, dijo, bueno, que la gente con más de hasta $100.000 pueda ir y comprar lo que tenga que comprar sin dar explicaciones, sin que nadie te pregunte nada. Sonó un poco difícil, pero vos sabrás. Mira, Enrique, la verdad que son anuncios donde después hace falta ver la letra, ¿sí? Hasta ahora no hemos tenido acceso a ningún proyecto de norma, entonces hay que imaginarse, ¿sí? En primer lugar, un concepto macro. Yo creo que es buena idea para todos, para el que tiene el canuto en la caja de seguridad o en el colchón, y lo tiene hace un tiempo y no lo trabaja, hay inflación internacional, cada vez se compran menos con los dólares, le haría bien ponerlo a trabajar esos dólares, ¿sí? Y por el otro lado, al gobierno le vendría bien desde la macro que esos dólares empiecen a circular en la economía, el mercado inmobiliario, el mercado automotor, en electrodoméstico, etcétera. Así claro, que te interrumpo ahí, sí, te lo acepto, sí. Pero te interrumpo ahí un minuto. Hace 8 meses hubo un blanqueo, donde la gente podía blanqueo, hacer esto, ¿no? ¿O no? Sí. Quiero ahí aportar un dato concreto. Sí. El blanqueo que fue aprobado con la Ley de Medidas Fiscales vence mañana, 7 de mayo, que es la tercera etapa, ¿sí? Ahora, un dato importante, el Poder Ejecutivo está facultado para prorrogarlo hasta el 31 de julio, ¿sí? Okay. Este blanqueo fue concebido en 3 etapas. Hasta octubre, etapa 1, la más barata, y la única etapa, esto es importante, que podía blanquearse dinero cash efectivo físico, ¿sí? Después vengo la etapa 2, que es una etapa donde el impuesto pasó a ser el 10%, ¿sí? Y ya no se podía blanquear dinero en efectivo, sino el resto de los bienes. Y esta etapa 3, que está terminando mañana en principio, o puede que sea prorrogada, el costo es el 15% y tampoco se puede blanquear efectivo, ¿sí? ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Bueno, prorrogar la vigencia del blanqueo. Siempre recordemos que hasta $100.000 no tiene costo, ¿sí? Con lo cual, si no tiene costo, es más fácil. Ahora, perdóname una pregunta para entender. ¿El gobierno podría prorrogar, inclusive decir, ¿podés seguir blanqueando efectivo? Podría prorrogar la etapa 1. Okay. Algunos juristas pueden interpretar un poco con buena voluntad, ¿sí? Que la etapa 1, ¿sí? El gobierno, si estaba habilitado a prorrogar la vigencia, también podría, ¿sí? Lo digo en términos condicionales, sí, claro, por supuesto, para tratar de ver por dónde puede ir, podría extender la etapa 1, que ya está vencida, pero la podría considerar que sigue vigente. Okay. Y entonces en esa etapa 1, si la vuelve a retomar, estoy imaginando, ¿no? Sí, no, por supuesto. No digo que esto es, si la vuelve a retomar, bueno, le da la posibilidad a todos aquellos que blanquean dinero efectivo hasta $100.000 sin costo, más de $100.000 tendrá costo, o a lo mejor prorrogan esa etapa diciendo que esa etapa se prorroga, pero el blanqueo puede ser solo hasta $100.000. Está bien, ¿sí? Entiendo. Y cuando es un blanqueo hasta $100.000, claro, nadie pregunta, porque con el blanqueo nadie te pregunta la película anterior de cómo llegaste a estos $100.000. Claro, entonces ahí sería simplemente el blanqueo que ya tenemos, en donde hay, vos me corregís, pero que se llama obturación fiscal, o no sé cómo se llama, que no mirás para atrás. Bloqueo fiscal. Bloqueo fiscal, y que lo que podría ser el Ejecutivo,
un poco jugando al fleje, diría algunos juristas, bueno, decir, bueno, eso que terminó en octubre, en 31 de octubre, en después realidad se prorrogó unos claro, días. se prorroga hasta julio o hasta diciembre, hasta lo que fuere. O sea, eso se podría hacer sin tener que recurrir al Congreso y sin alterar demasiado el espíritu del blanqueo, digamos, ¿no? Exactamente, Bien. con lo cual, bueno, es el mismo blanqueo. La verdad, Enrique, no sé por qué quienes redactaron el blanqueo pusieron un límite al blanqueo de efectivo. Claro. Cuando si sabemos que hay mucho dinero en el colchón, Sí, si bien se blanqueó mucho efectivo, claro. fue exitoso, más de 20.000 millones de dólares de efectivo, más que el blanqueo de Macri, que fue 7.000 de efectivo. Claro, sí. Bueno, pero hoy es que se ¿sabés puede lo que blanquear. pasa, César? Que generalmente nosotros, y ahí me incluyo, ¿no? Los economistas, y cuando estás en el gobierno peor todavía, ponés el objetivo de cortísimo plazo, que era apurar a la gente que blanqueara para que esos dólares pudieran servir para dar crédito, juntar reservas, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Claro, como decía Peter Senge, un gran admirado que tengo en el management, la solución de ayer es el problema de hoy. Entonces, claro, sí. Okay. Pero bueno, es lo que hay y me parece que podría ser la ventana por donde entre este uso del dinero que le viene bien a todos. Está bien. Y las otras cosas que estuvieron dando vuelta en el sentido de decir, bueno, no, vos comprás sin que nadie te pregunte el origen de los fondos o lo que fuere, solo sería posible en el marco de el bloqueo fiscal, porque en otro contexto me parece que, no sé, vos me corregís, pero me parece que no sería posible, ¿no? Acá, Enrique, hay que distinguir lo que es plata negra de plata sucia. ¿Sí? La plata negra es proveniente de una actividad lícita, una venta que no pagó impuestos. Con lo cual, el bloqueo es un bloqueo fiscal que corrige o es una indemnidad contra la plata negra. ¿Sí? En cambio, la plata sucia no tiene solución con el blanqueo, y están todas las normas de lavado de dinero, antilavado, que pueden operar cuando hay una operación inusual o sospechosa. Entonces, esa línea divisoria es importante, porque no sea que cualquiera que no tenga una trazabilidad de qué hace pueda blanquear dinero sin tener que dar explicaciones. Claro, porque digo, esa línea debe ser, bueno, en algunos casos difícil de trazar, ¿no? Porque, bueno, vos lo marcás bien. Si yo tengo una actividad lícita que digamos, cuyos producidos puede justificar que yo tenga guardado, no sé, $50.000, es una cosa. Ahora, si yo de pronto tengo una actividad lícita que es tener un kiosco, con todo respeto, y digo quiero blanquear $1.000.000, me parece que ahí debe haber algún tipo de cuestión, ¿no? Todo lo que es lavado de dinero siguen con todas las facultades vigentes, y ahí es donde se puede analizar caso con caso los casos relevantes, ¿no? Hay un dato importante que te quiero transmitir. Hoy los escribanos, cuando las escrituras son inferiores a los 250 millones de pesos, no tienen que pedir la certificación de origen de fondos lícitos. Mira vos. O sea, esto es importante, y sí, hay 2 veces por año que va actualizándose esto. Son 700 salarios mínimos, entonces cada vez que se modifica el salario mínimo, que lo hacen semestralmente, aumenta esto. Entonces eso no significa que el escribano, si quiere, puede pedirlo, ¿no? Claro. Pero está relevado de pedir el origen de los fondos lícitos cuando el valor de la escritura sea inferior a ese y en el caso de los bienes muebles, digamos, los automóviles, que es lo más ¿es lo mismo? No, los automóviles tienen un monto más pequeño, no recuerdo ahora cuánto. Pero también hay un monto manera, libre de explicaciones, digamos, para ponerlo libre de explicaciones, que serían los que vuelan por debajo del radar por el monto, no tan significativo, no tan material como se dice. Te hago la última, me estoy quedando sin tiempo, César, y al igual que el blanqueo, la prórroga esta que estaríamos imaginando, por supuesto, yo sé que no es es una imaginación y no una información, requiere también la adhesión de las provincias, imagino. Bueno, en este blanqueo algunas provincias no se adhirieron, ¿sí? Porque las provincias están facultadas para adherirse o no, ¿sí?
Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no se adhirió. Ujú. Y bueno, el que blanquea en la provincia de Buenos Aires puede tener una contingencia si le tocan el timbre y digan, bueno, esto que blanqueó tendría que haber pagado ingresos brutos. Claro, o sea que las provincias que se adhirieron, si ahora el gobierno prorrogara, obviamente están automáticamente adheridas. Exacto, automáticamente. Las que no se adhirieron, no sé si todavía están a tiempo, podrían adherirse o no. Sí, podrían adherirse. Entonces, el problema que tenías hasta ayer lo seguís teniendo, en el sentido de que si vos tenías Sí, sí. una propiedad o lo que fuera en la provincia de Buenos Aires, no sé si hay otra grande que no se adhirió, esa provincia te puede venir Sí, después uno puede justificar, esto lo tenía de años ya prescrito, hay Claro. distintos mecanismos de Perfecto. defensa, pero no deja de ser un dolor de muela tener que justificar todo esto. Y la ley penal cambiaria sigue vigente, ¿verdad? Sí, pero me parece que un poco la idea de no preguntar nada Ujú. tiene que ver con flexibilizar normas del Banco Central. Claro. Recordad que el régimen penal cambiario te remite a las normas Del Banco- inferiores del sí, Banco sí. Central. Sí, sí, sí. Si esas normas se flexibilizan, creo que es la idea de Ujú. que cualquiera que tenga dólares lo puede usar para pagar pesos o pesos Claro. para pagar dólares, etcétera. Yo creo que vamos hacia ese camino. ¿Sí? Perfecto. De hecho, sí creo que en el proyecto que vos trabajaste Ujú. había algo Así de es, eso, ¿no? así es, así es, así es. César, te agradezco mucho estos minutos, ha sido muy clarito como siempre y te mando un fuerte abrazo. Buenas noches y muchas gracias por la convocatoria. Chao. Muy bien, nos